Bien, bueno, funciones. Vamos a definir a una función como una relación entre dos conjuntos, ¿sí? Que vamos a llamar un conjunto, lo vamos a llamar el conjunto Y y el conjunto X, ¿sí? O al revés, mejor dicho, vamos a tener un conjunto X y un conjunto Y. Al conjunto X lo vamos a llamar dominio y al conjunto Y lo vamos a llamar codominio o imagen. ¿Sí? A mí me gusta más imagen porque dominio y codominio suenan bastante parecido y a veces confunde. Aparte, como imagen empieza con I, es más fácil relacionarlo con el grupo de las I. Entonces, esos dos grupos que van a estar relacionados a través de las funciones, vamos a llamarlos. Al grupo de las X lo vamos a llamar dominio y al grupo de las Y los vamos a llamar imagen. ¿Sí? Sepan que también se llama codominio, ¿sí? Pero acá por cuestiones, para hacerlo más práctico, lo vamos a llamar imagen. Entonces, yo voy a tener un conjunto de elementos, ¿sí? Un conjunto de números en un grupo y voy a tener otro conjunto de números en otro grupo. Lo que va a hacer la función es relacionar a cada elemento de este grupo con algún elemento de este otro grupo. ¿Sí? Por ejemplo, este 0 va a estar relacionado con este 0, el 1 de este grupo va a estar relacionado con el 2 de este grupo, el 2 de este grupo va a estar relacionado con el 4 de este grupo y así sucesivamente. Lo que va a marcar la relación entre esos dos grupos es justamente la función, ¿sí? Por ejemplo, 2 por x va a ser lo que me indique qué elemento de un grupo está relacionado con el otro elemento, ¿sí? Con otro elemento del otro grupo. Por ejemplo, yo a través de esta función, ¿sí? Establezco relaciones entre este 0 y este 0, ¿sí? Porque a los elementos de este conjunto, del conjunto X, yo lo voy a meter en esta maquinita y esta maquinita, esta función que me dice, al valor que vos tengas en la X, multiplicala por 2. Entonces, al 0 que yo tengo en el conjunto X, en el dominio, para relacionarlo con algún elemento del conjunto Y, la función me dice que lo multiplique por 2. Entonces, 0 por 2 me da 0, entonces este 0 va a estar relacionado con el 0 del conjunto Y. Cuando pasamos a otro ejemplo, a otro elemento, por ejemplo el 1, para relacionarlo con algún elemento de este otro conjunto, yo lo que tengo que hacer es aplicar la función, o sea, multiplicarlo por 2. Me dice 2 por x. Entonces, al elemento del conjunto x yo siempre lo voy a tener que multiplicar por 2. Entonces, 2 por 1 me da 2. Entonces, este 1 va a estar relacionado con el 2 del conjunto y. Y así con todos los elementos que conforman el grupo de las X, ¿sí? Si vamos al 4, lo mismo, yo quiero encontrar algún elemento que esté de este conjunto que esté relacionado con este 4, que pertenece a este otro conjunto, lo mismo, lo voy a relacionar a través de la función. La función me dice 2 por x, entonces 2 por el 4, ¿sí? El valor que yo tomo del conjunto x me va a dar el elemento que está relacionado con este 4, ¿sí? Hago 2 por 4 me da 8, o sea que este 4 está relacionado con el 8 de este conjunto de elementos. ¿Sí? Ese, por ser un ejemplo simple, cada valor está relacionado con un valor distinto del otro conjunto. Pero puede pasar que haya dos o más
elementos del conjunto X que estén relacionados con el mismo elemento del conjunto Y. ¿Sí? Por ejemplo, que el -1 y el 1 estén relacionados con el 1 del conjunto Y. ¿Sí? Estos dos del conjunto X van a estar relacionados con un solo evento, o mejor dicho, estos dos van a estar relacionados con el mismo evento, con el mismo elemento del conjunto Y. Eso puede pasar también, ¿sí? O el -2 y el 2 que estén relacionados con el mismo elemento, en este caso 4, de el otro conjunto. ¿Sí? ¿Cómo van a estar relacionados? Siempre a través de una función. Por ejemplo, x al cuadrado. Justamente estas son las dos funciones que vamos a ver hoy. Esta es una lineal, después vamos a ver las características que tiene. Esta es una cuadrática. Vemos que si yo elevo al cuadrado los elementos del conjunto X, del primer conjunto, del conjunto de partida, yo voy a llegar a los elementos del conjunto Y, que pueden ser compartidos. Saco la calculadora. Y vemos, por ejemplo, que si al -1 lo elevo al cuadrado, me da 1. Y si al 1 lo elevo al cuadrado, también me da 1. O sea que yo tengo dos elementos del conjunto X que están relacionados con un mismo elemento del conjunto Y. ¿Sí? Esto puede ser que se presente. Vamos a hacer lo mismo con el -2, porque el 1 es como que tiene propiedades mágicas que hace que todo se quede más o menos igual. Si nosotros hacemos -2 al cuadrado nos queda 4. Y si ponemos un 2 positivo al cuadrado también nos queda 4. ¿Sí? Entonces el -2 y el 2, que pertenece al conjunto del dominio, ¿sí? Al conjunto de las X, ambos están relacionados con un mismo elemento del conjunto Y, de la imagen. Aprovecho esto para aclarar el uso de la calculadora, que si yo quiero hacer -2 elevado al cuadrado, no lo tengo que escribir así. Fíjense que si yo pongo el -2 al cuadrado de esta manera, me da -4. Y todos sabemos que cualquier número elevado al cuadrado me va a dar un número positivo. Entonces, ¿qué pasa? ¿La calculadora se equivoca? Lógicamente no. Nosotros lo estamos escribiendo al revés. O mejor dicho, al revés no, pero lo estamos escribiendo mal. Lo que le estamos indicando a la calculadora con esto es que al 2 lo eleve al cuadrado y después le cambie el signo. Entonces, si nosotros queremos que el cuadrado afecte al negativo también, lo que tenemos que hacer es ponerlo entre paréntesis. Fíjense que si yo al -2 lo pongo entre paréntesis y después lo elevo al cuadrado, ahí sí me da 4 negativo. Si yo no lo pongo entre paréntesis, el cuadrado solamente afecta al número. ¿Sí? Fíjense que pasa lo mismo, -6 al cuadrado me va a dar negativo. ¿Por qué? Porque lo que hace es elevarme al cuadrado del 6 y después lo multiplica por -1, ¿sí? Que es el negativo que está al lado del 6. Tengan mucho cuidado con eso, porque uno por ahí nervioso, ahora por ahí no van a tener instancias del parcial tan seguidas, pero cuando hacen los ejercicios por ahí uno lo quiere hacer rápido, sepan que están estas cuestiones. Si lo quiero incluir al negativo, lo tengo que poner entre paréntesis. Y ahí sí, lo elevo al cuadrado y me da el 36 positivo que me tiene que dar. Entonces, hasta ahora vimos dos cuestiones posibles que se nos pueden presentar, ¿sí? Una, que cada elemento esté asociado con un solo elemento
del otro conjunto, puede ser que varios elementos, ¿sí? No solamente dos, pueden ser 3, 4, la cantidad que sean, estén relacionados con el mismo elemento del conjunto I. Fíjense que acá el 0 es el único que se relaciona con el 0 de este otro conjunto, ¿sí? Ahí no comparte. Ya habíamos visto acá que no pasa nada. Lo que es importante que tengan en cuenta es que no puede pasar al revés. Un mismo elemento del conjunto X del dominio no puede estar relacionado con dos distintos del conjunto Y. ¿Sí? Para un valor de X no me pueden dar dos valores de Y. ¿Sí? Esto es muy importante porque ahí se rompe el concepto de función. ¿Sí? La relación entre dos eventos tiene que ser siempre o de esta manera o de esta. ¿Sí? Para un valor de X no puede haber dos valores de Y. ¿Sí? Para un mismo valor de X no puede haber nunca más de un valor de Y. ¿Sí? No puede haber dos, tampoco pueden haber 3, ni 4, ni 5. ¿Sí? Se puede presentar esta situación, pero nunca se puede presentar esta. ¿Sí? Entonces, vamos a ver ahora algunos conceptos teóricos para poder empezar a ver, para poder empezar a introducirnos más profundamente en funciones. Entonces tenemos el dominio que vamos a decir que está definido como todos los valores reales está definido como todos los valores reales de X que la función contiene. ¿Sí? O sea, son todos los elementos que están en el conjunto de las X. Eso es lo que vamos a definir como dominio. Vamos a ver que al principio, por lo menos en las funciones, en los tipos de funciones que vamos a ver hoy, el dominio no va a tener ninguna restricción. Van a estar todos los reales adentro de este conjunto. Pero más adelante vamos a ver que hay funciones que no pasa eso. Por ejemplo, estas dos que vemos acá. ¿Sí? Si yo tengo una f de x, ¿sí? F de x es la manera en que yo voy a simbolizar a una función. Si yo tengo f de x igual 1 sobre x, yo tengo que ponerme a analizar a ver qué valores puede tomar la x y que esta función no se rompa, ¿sí? Que esta cuenta se pueda hacer. Entonces, alguno de ustedes me podría decir, pero ¿cómo no se va a poder hacer? Si vos le das un valor a la x, haces la cuenta y la cuenta se hace. Vamos a ver que cuando yo hago 1 dividido, y ahí me dice 1 dividido x, entonces yo lo que voy a buscar justamente es el dominio de esta función. O sea, si yo tengo una relación entre dos conjuntos que van a ser x e y, lo que tengo que plantear es cuáles son los valores que van a estar adentro del conjunto de las x, ¿sí? El dominio, lo que dijimos que era el dominio. Entonces, si hacemos 1 dividido 8, nos da un número, ¿sí? Un número real. Por eso vimos la clasificación de números. Siempre que nos dé un número real, vamos a decir que la función se puede realizar, ¿sí? La función es válida. Entonces, el 8 estaría dentro del dominio. Y así yo podría probar con cualquier número real que a mí se me ocurra. Así como hago 1 dividido 8 o 1 dividido 2, podría poner un número negativo también. ¿Sí? Me vuelve a dar otro número real. Así como pongo un número negativo, puedo poner un número con coma, dividido 0,5, y me da 2. ¿Sí?
A simple vista, cualquier número que yo ponga, que yo le dé a la X, la cuenta se puede hacer. Pero vamos a ver que hay un número que hace que esto tenga problemas. Si yo hago 1 dividido 0, la calculadora me dice error matemático. Así que nuestra gran compañera en esta materia acá nos suelta la mano. Nos dice, no, dividir por 0 no, esas cosas yo no hago. Entonces decimos, ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué tiene el 0 que no tenga los demás números? ¿Por qué me da error? ¿Sí? Y hacemos un paréntesis acá. La calculadora puede darnos dos tipos de errores. Uno es el que vimos recién, el error matemático, que es cuando le pedimos a la calculadora que nos haga una cuenta a la cual la matemática todavía no le encontró una respuesta. ¿Sí? Por ejemplo, la división por 0. Cualquier número que yo quiera dividirlo por 0, la calculadora me va a decir, no, disculpame, pero esas cosas yo no hago. Ese es el error matemático, cuando le pedimos a la calculadora una cuenta y la calculadora le pregunta a la matemática y la matemática todavía no nos dio una respuesta. ¿Sí? La división por 0 se dice que no está definida. Igual más adelante vamos a ver cómo solucionar ese tipo de problemas. La división por 0 motivó a muchos avances en la matemática que después vamos a ver. ¿Sí? Entonces, ese es el error matemático, cuando yo le pido a la calculadora una cuenta que no se puede hacer. Otro error que me puede dar la calculadora es el error de sintaxis. Por ejemplo, cuando yo hago pongo 6 dividido. Sí, ahí me dice error de sintaxis, o sea que lo escribí mal. La cuenta que yo quiero hacer está mal escrita, la calculadora no lo entiende, lo tengo mal escrito. ¿Sí? Si yo pongo 6 dividido y no pongo nada, me dice error de sintaxis porque está mal escrito. Lo mismo cuando yo pongo, no sé, 5 elevado y no pongo nada. ¿Sí? Es más que nada cuando me olvido de apretar alguna tecla. Ahí es cuando me salta error de sintaxis. ¿Sí? Error de sintaxis hay que escribirlo de vuelta para ver cuál fue el error. ¿Sí? O por ahí yo quería hacer esto por esto menos esto más un número, me olvidé de copiarlo o apreté y la calculadora no me tomó el dígito, ahí me dice error de sintaxis. ¿Por qué? Porque falta un número. Acá hay algo que tiene que estar sumando y yo no lo puse. Entonces la calculadora me dice error de sintaxis. Muy diferente al error matemático. Bueno, dividido 2, eso sí se puede. Dividido 0, me dice error matemático. ¿Sí? Ahí es porque le estamos pidiendo algo le estamos pidiendo a la calculadora que haga algo que la matemática todavía no nos deja. ¿Sí? Dividir por 0, la matemática es un poco celosa en ese sentido, todavía no nos deja. Después vamos a ver a través de la historia cómo las grandes mentes matemáticas intentaron solucionar ese problema. Vamos a ver que llegaron bastante cerca de la solución. ¿Sí? Entonces, si yo tengo una función como esta, cuando yo tengo una división, vamos a decir que el dominio de la función son todos los reales menos el 0. ¿Sí? Si yo tengo una función como esta, en el conjunto de las x van a estar todos los reales, pero al 0 lo dejamos afuera, por lo que vimos recién. Yo puedo hacer 1 dividido cualquier número real, ¿sí? Sea natural, sea entero menos el 0, sea racional, recién pusimos un número con coma, ¿sí? Vemos que cualquier número que yo le ponga me da otro número real. Es más, vamos a ir más allá, vamos a dividirlo por un número irracional, ¿sí? 1 dividido pi nos da este número. ¿Será un número irracional? ¿Será un número con muchos decimales? ¿Será un número que a mí no me gusta?
A la matemática no le importa. Lo que estamos buscando acá es si se puede resolver. ¿Sí? Entonces, 1 dividido pi, pi es un número irracional, como vimos, también es trascendente. Pero dijimos que esta materia iba a abarcar todo el dominio de los reales, ¿sí? Todo el ámbito de los reales. Entonces, con que me dé como resultado un número real, listo. Hasta acá lo aceptamos. Entonces, fíjense que 1 dividido pi sí se puede hacer, pero 1 dividido 0, ahí la calculadora nos dice, no, ahí no te puedo ayudar. Entonces, cuando busquemos el dominio tenemos que ver ese tipo de restricciones que se nos pueden presentar por características propias de cada función, ¿sí? Cada función va a tener sus propios líos. Acá vimos que una división nunca puede tener en el denominador, nunca puede tener un 0. ¿Sí? Esa sería una restricción del dominio a este tipo de funciones, 1 dividido x. Vamos a ver otro tipo de funciones, ¿sí? Para diferenciarla de la primera, en vez de f de x, la vamos a llamar g de x, pero sepan que es lo mismo. Cualquier letra y entre paréntesis una x, lo que está indicando es una función. Si nosotros tenemos g de x igual raíz cuadrada de x, ahí vemos que qué valores puede tomar la x, o mejor, qué valores, mejor dicho, cuál es el dominio de la raíz cuadrada de x, o sea, cuáles son los valores que puede tomar la x y que esa cuenta sí se puede hacer. ¿Sí? No importa si el número es lindo, es feo, tiene muchos decimales, es entero. Cuáles son los valores que podría tomar la x y que esa función no se rompa. ¿Sí? Que pueda devolvernos un número real. ¿Qué creen? ¿Todos los reales? Cualquier número que yo ponga ahí en el lugar de la x, ¿eso se va a poder resolver? Perfecto. Los valores de x que yo elija para esa función tienen que ser mayores o iguales a 0. ¿Sí? Igual vamos a confirmarlo con la que sabe. Acá tenemos a la calculadora. Si yo pongo raíz cuadrada de 0, la calculadora me da 0. Si yo pongo un número positivo, bueno, lo que pasa es que el 0 y el 1 tienen cosas mágicas. Si yo pongo raíz de 9, me da un número, me da 3. Y por más que yo ponga las otras raíces, por más que me den números irracionales, igual están dentro de los reales, ¿sí? Están atrapados dentro de los reales, o sea que la función funciona, ¿sí? Si yo pongo la raíz de 0, me dice que es igual a 0, ¿sí? No hay ningún problema. El tema es cuando yo pongo, por ejemplo, la raíz cuadrada de menos 1. Ahí me dice error matemático. ¿Sí? Se ve la diferencia entre el error matemático y el error de sintaxis. Yo puedo poner por ejemplo 5 raíz 6, capaz que lo toma como una multiplicación. Bueno. Vamos a poner, a ver dónde está la otra raíz. No es la raíz que yo quiero, esta. Ahí está. ¿Ven? Ahí me dice error de sintaxis, o sea que yo hay algo que escribí mal. Si yo quisiera sacar la raíz raíz cuadrada tiene su propia tecla, la raíz cúbica también tiene su propia tecla. Si yo quisiera sacar la raíz cuarta, por ejemplo, dependiendo del modelo de la calculadora, sé que ahora hay calculadoras más modernas que te hacen el dibujito y te ponen el número chiquitito arriba, pero estas tienen esta tecla especial
¿Dónde nos muestra una x? Ahí en el índice de la raíz. Si yo quiero la raíz cuarta, por ejemplo, de 32, yo no lo puedo escribir así. Primero porque la calculadora no sabe que yo quiero la raíz cuarta, porque el 4 no lo pongo en ningún lado. Entonces yo lo tengo que poner acá adelante y ahí sí me da el número. ¿Sí? La raíz cuarta vamos a poner 64 a ver si da redondo. Tampoco. Es la raíz quinta. Es la raíz quinta de 32. Ahí está. ¿Sí? El error de sintaxis es porque escribí mal las cosas en la calculadora. Ahora, si yo le pido a la calculadora que me resuelva cosas que los reales no me pueden responder, ahí me va a decir error matemático en vez de error de sintaxis. Entonces, los números negativos no pueden tener raíces cuadradas, ¿sí? No pueden tener raíces de índice par, ¿sí? Porque si yo saco la raíz cuarta de un número negativo, también voy a tener este problema. Igual nosotros nos vamos a limitar a las raíces cuadradas. Pero entonces esta función va a tener el dominio de desde el 0 inclusive hasta el más infinito. ¿Sí? Del 0 para arriba puedo tomar los valores que yo quiera. ¿Sí? Si es negativo, ahí no se puede. ¿El 0 entra? Sí, el 0 se puede. O sea que yo puedo poner acá cualquier número, cualquiera. ¿Puedo poner la raíz de pi? Sí. Va a dar un número que es una locura, seguramente sea un irracional, pero no importa. Está atrapado adentro de los reales. Y si yo pongo pi pero negativo, ahí no se va a poder. ¿Sí? Con que sea negativo, ahí la raíz se enoja, ¿sí? Le llora a la matemática y la matemática dice, no, eso no se puede hacer. ¿Sí? Y la calculadora nos dice un error matemático. ¿Sí? Es como que la calculadora se lava las manos y nos dice, ah, no sé, anda a preguntarle a la matemática. Yo en esas cosas no me meto. ¿Sí? Ese sería el dominio. Es importante tener bien definido el dominio porque son los valores que yo voy a decir que pueden estar adentro de este conjunto de elementos, que son en definitiva lo que le van a dar vida a esta función. Yo a los valores de x los voy a cargar en esta maquinita, que es la función, y el resultado de esta cuenta, de esta función, me va a devolver un valor de y. ¿Sí? Entonces yo tengo que tener bien definidos los valores de entrada para ver qué valores pueden entrar en esta función y cuáles no. ¿Sí? Justamente para evitar que la función se rompa. Entonces, ese sería el dominio. Todos los valores reales, ¿sí? Acá juegan todos los reales, los infinitos números reales que tenemos, todos los valores reales de x que la función contiene. Vamos a pasar ahora a la imagen. Así como tenemos el dominio, el conjunto de las x, dijimos que imagen lo íbamos a definir como todos los valores de y que la función contiene. Entonces, así como definimos dominio a este conjunto, al conjunto de las y las vamos a llamar imagen, que van a ser todos los resultados posibles que pueda tener esa función. La imagen no es tan sencillo de saber, ¿sí? Primero tenemos que saber los números que pueden entrar adentro de la función, después para saber cuáles son los valores de salida, eso ya es más complejo, lo vamos a ver más adelante cuáles son los métodos para poder averiguar eso. Por ahora me conformo con que sepan hallar bien el dominio, ¿sí? Dependiendo de cómo esté conformada la función. Después en las unidades que vienen vamos a ver cómo averiguar la imagen, vamos a ver que hay métodos para averiguar la imagen.
¿Sí? ¿Hasta acá vamos bien? ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran preguntar? Entonces, una función es una relación entre dos conjuntos. Nosotros vamos a llamar a un conjunto dominio y al otro conjunto imagen. Bien, perfecto. Después, para seguir avanzando, nosotros, la clase pasada, habíamos visto ecuaciones e inecuaciones. Nosotros hasta ahora siempre nos movíamos sobre un solo eje, ¿sí? O sea que nos podíamos ir para la derecha o para la izquierda. Estábamos en una sola dimensión, ¿sí? No podíamos irnos para otro lado, ¿sí? O estábamos en un punto o estábamos en todos los valores de la derecha de un número o en todos los valores de la izquierda de un número, ¿sí? O nos movíamos para la derecha o nos movíamos para la izquierda. Estábamos en una sola dimensión, teníamos solamente valores de x. Nosotros despejábamos siempre valores para averiguar la x. Ahora, como vemos, tenemos dos conjuntos, entonces pasamos a trabajar en dos dimensiones, ¿sí? Nosotros veníamos trabajando solamente en esto y ahora se nos va a sumar otro eje más, ¿sí? Antes trabajábamos siempre solamente con x, ahora vamos a tener el eje de las y. Vamos a ver que ahora yo voy a tener dos valores, como vimos, uno que pertenece al conjunto de las x y otro que pertenece al conjunto de las y. Este eje cartesiano, ¿sí? También lo podemos llamar plano. Acá es donde van a interactuar los elementos de los dos conjuntos, ¿sí? Si yo, por ejemplo, a la x le doy valor 2 y a la y le doy valor 3, se me va a dibujar un punto en ese lugar. ¿Sí? ¿Cómo hago para saber que es en ese lugar donde está el punto? Primero me olvido de este eje y digo, bueno, si x es igual a 2, ¿dónde estaría ubicado? Si acá tengo el 0, yo tendría que ir 1, 2. Estaría acá. ¿Sí? Si nosotros nos manejábamos como lo veníamos haciendo, si yo tengo que x es igual a un número, iba a estar en ese lugar. Acá pasa exactamente lo mismo, pero le agregamos el eje y. Entonces tenemos que como que cumplirle los caprichos a los dos ejes. Entonces, yo una vez que sé que x es igual a 2, vengo al eje x y me posiciono en el 2, después me tengo que olvidar del eje x y ver lo mismo pero en el eje de la y. Y me dice que es igual a 3. Entonces, si acá tengo el 0, 1, 2, 3, yo tendría que estar en este lado. Ahora, para quedar bien con los dos ejes, voy a decir, bueno, a la x le doy valor 2, que estaba por acá, y a la y le doy valor 3, que estaba acá. Entonces, donde se junten los dos, ¿sí? Cuando x valga 2 y cuando y valga 3, ahí es donde yo voy a dibujar el puntito, ¿sí? Así es como yo voy a dibujar cuestiones, voy a dibujar puntos en el eje, en el plano. ¿Sí? Así es como van a interactuar las dos variables, tanto x como y. Es muy importante tener en cuenta también que esto que nosotros vemos en esta tablita se expresa también como un par ordenado, ¿sí? Una función es un par ordenado. ¿Por qué par? Porque son dos, x e y. ¿Por qué ordenado? Porque siempre primero voy a poner el valor de x y segundo voy a poner el valor de y. Porque no es lo mismo el punto 2, 3 que el punto 3, 2. ¿Sí? Fíjense que están distintos. Creo que no puedo
No, están todos. Si cambio el color de uno, se cambia el de todos. Fíjense que este que teníamos recién queda acá. Cuando x vale 2 e y vale 3, el puntito se dibuja acá. Ahora, si yo invierto el orden, vemos que es otro punto. No es lo mismo el punto 2, 3 que el 3, 2. ¿Por qué? Porque primero tengo que poner el valor de x y después el valor de y. Fíjense que si yo pongo el punto 3, 2, en el eje de las x, ¿sí? Me olvido de la y, en el eje de la x tengo que ir hasta el 3. O sea que sé que me posiciono acá. Después, en la y me dice que tengo que llegar al 2. Entonces, como estoy en la y, me olvido de la x y digo, bueno, acá está el 0, 1, 2. Y ahora cuando tengo los datos de los dos ejes, los junto. Entonces, x me dijo 3, va a estar por acá. Y me dijo 2, va a estar por acá. ¿Dónde se juntan? Acá. En este puntito yo dejo conforme a la x, que sea igual a 3, y a la y, que sea igual a 2. ¿Sí? Así es como se ubican los puntos en los planos. Por eso es siempre un par ordenado. Siempre va primero el valor de x y después el valor de y. No es lo mismo el punto 2, 3 que el punto 3, 2. ¿Sí? Así es como vamos a empezar a hacer dibujitos en el plano. Nosotros antes, cuando teníamos solamente el eje X, no podíamos hacer muchas cosas. O nos íbamos para la derecha o nos íbamos para la izquierda. Bueno, ahora pasamos a la segunda dimensión. Ahora tenemos derecha, izquierda, arriba y abajo. ¿Sí? Y lo mismo, acá juegan todos los reales. Entonces, yo puedo decir que x valga 2 y que y valga, no sé, menos 3, ¿sí? O menos 4, para usar otro número. Y vemos que el puntito se me dibuja acá. ¿Por qué se me dibuja ahí? Bueno, lo mismo. Voy a las x primero. Me dice que x vale 2. Entonces yo tengo el 0 y este es el mismo eje con el que veníamos trabajando. Me voy hasta el 2. Después hay que ver qué valor le tocó a la y. A la y le tocó el número menos 4. Entonces me olvido del eje x y voy con el eje y, hago lo mismo. Acá tengo el 0, para arriba tengo los positivos, 1, 2, 3, 4, 5, para abajo tengo los negativos, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Entonces, si yo tendría solamente el eje y, el puntito estaría acá. Pero como también tengo que quedar bien con el eje x, voy a decir, bueno, x es 2 positivo, y es menos 4, entonces en este punto quedo bien con los dos ejes, porque x va a valer 2 e y va a valer menos 4. ¿Sí? Y lo mismo, así como pongo valores negativos, puedo poner números fraccionarios, ¿sí? Y fraccionarios negativos también, puedo poner menos 1/2, ¿sí? Menos 0,5 y 1. Y el puntito se dibujaría ahí. Vamos a borrar estos, así queda. ¿Sí? El puntito se dibuja acá. ¿Por qué? Porque tengo que ver primero el eje X. Me dice que es menos 0,5, o sea, menos 1/2. Me posiciono en el eje de las X. Como es negativo, tengo que ir a la izquierda. ¿Sí? Por eso vimos en el eje numérico, en el conjunto numérico, cómo se ordenaban todos los números reales. El menos 0,5 estaría exactamente en la mitad del menos 1 y el 0. Entonces estaría por acá, en el eje. Si tuviéramos solamente el eje X. Pero recuerden que tenemos que quedar bien también con el eje Y. Entonces, después me olvido del eje X y me fijo en la Y, tiene que ser igual a 1. Entonces me posiciono en el 1. Ahora, como tengo que quedar bien con los dos ejes, X va a valer menos 0,5 e Y va a valer 1.
en este punto es donde se juntan, donde se intersecan los dos puntos, ¿sí? O mejor dicho, el mismo punto, ¿sí? Donde quedo bien con los dos ejes, donde x vale menos 0,5 y donde y vale 1. Y así, de esta manera, yo puedo marcar todos los puntos que a mí se me ocurran, ¿sí? Total, tengo todos los reales. Acá no tengo, o mejor dicho, para marcar un punto en el plano, yo puedo cualquier número, ¿sí? El 0, 0 es el 0 de los dos. 0 de x, 0 de y. O sea que va a estar justo ahí en el centro, en el origen, donde parten los dos ejes. Acá podría poner también el número pi y el número e. ¿Sí? Igual por cuestiones tecnológicas, el Excel no me lo mostraría como números. No me lo mostraría como números irracionales, no me lo mostraría con los símbolos. Yo podría poner, a ver si me deja, pi. Bueno, me dice 3,14. Muy redondeado. Y acá podría poner exponencial. Y me dice 2,71. Bueno, acá cuando me arma el par ordenado, vemos que el puntito está acá. Acá el par ordenado sí me lo dice con más decimales, no me da el largo del renglón. ¿Sí? Acordémonos que tanto pi como e tienen infinitos decimales, son todos irracionales. Ambos, tanto pi como e, son irracionales trascendentes, pero se pueden ubicar también en el eje. Si son reales, los podemos incluir en el eje. ¿Sí? No hay ningún tipo de restricción para dibujarlos. Después, bueno, la función me va a indicar ciertos límites, me va a imponer ciertos límites que yo no puedo superar. ¿Sí? La matemática misma me va a decir, no, dividir por 0 acá no se puede. O lo mismo con las raíces cuadradas negativas. ¿Sí? En realidad la matemática no me va a decir que no se puede. Son los reales los que no me pueden dar una solución. ¿Sí? Si yo hago la raíz cuadrada de menos 1, los reales me van a clavar el visto, me van a decir, no, no, tenés que irte a los números imaginarios. Acá esas cosas no hacemos. Entonces, por ahora vamos a decir que no tiene soluciones reales. ¿Tiene soluciones? Sí, pero no están dentro de los reales en los que nos vamos a manejar nosotros. ¿Sí? Recordando lo que vimos en la clase pasada, nuestro mágico camino matemático va a terminar donde terminan los reales. Después pispeamos un poquito y vimos que más allá estaban los números imaginarios, los complejos, pero no es un tema que abarque esta materia. Entonces, así es como se dibuja, así es como se marcan puntos en un plano. Vamos a tener valores de x y valores de y. Por eso es importante tener definido el dominio y la imagen. Porque si yo tengo, después cuando la x y la y estén relacionadas, ¿sí? Cuando la y dependa del número que yo le voy a dar a x, vamos a ver que la x no siempre va a poder tener todos los reales. ¿Sí? Yo no siempre voy a poder poner acá en el valor de las x el número que yo quiera. ¿Sí? Como toda relación, al principio está todo bien, permitimos todo y después, a medida que la relación va avanzando, las cosas se ponen tóxicas. ¿Sí? Siempre hay una de las dos partes que se pone tóxica. Acá con la x y la y no va a ser la excepción. ¿Sí? Al principio, por lo menos en las funciones que vamos a ver hoy, es todo alegría. ¿Sí? Recién se conocen, recién estamos empezando con la matemática, van a permitirse todo. Después, cuando empecemos a analizar estas funciones, vamos a ver que la x va a empezar a ponerse caprichosa. ¿Sí? La x va a decir no, el 0 en nuestra relación no entra. Después, cuando veamos las funciones del tipo de raíces, vamos a ver que las x
nos van a decir no, acá los negativos no. Entonces, nosotros ahora que sabemos ubicar los puntos en el plano, podemos empezar a unir esos puntos. Por ejemplo, bueno, o mejor dicho, ya que tenemos todos estos puntos, vamos a ver los otros tres conceptos que faltan, que son conjunto de positividad, conjunto de negatividad y conjunto de ceros. Conjunto de positividad lo vamos a definir, o mejor dicho, el conjunto de positividad nos dice qué parte de la función está por encima del eje X. Entonces, salvo la imagen, todo lo demás está en función de X. Yo siempre, para responder o para hallar el conjunto de positividad, de negatividad o de ceros, yo voy a tener que mirar siempre el eje X. Después la imagen es lo único que yo tengo que mirar como Y. Después siempre es mirar el eje X. Entonces si yo tengo este eje, me olvido del Y y para responder conjunto de positividad o de negatividad tengo que mirar solamente el eje X. Por ejemplo, conjunto de positividad nos dice qué parte de la función está por encima del eje X. Entonces, si yo vengo acá, me olvido del eje Y, tengo solamente el eje X y tengo que fijarme quiénes están por encima del eje X, o sea, quiénes están arriba. Vemos que en los puntos que dibujamos nosotros, este punto está por encima del eje X, este también y este también. ¿Sí? Estos tres formarían, en los puntos que nosotros armamos, el conjunto de positividad. ¿Sí? Este que está acá no sería conjunto de positividad porque no está por encima del eje X, no está arriba del eje X. Está posado exactamente sobre el eje X. Entonces, este puntito que vemos acá, el 0, 0, vamos a decir que es un conjunto de ceros. Nos dice qué parte de la función toca o cruza el eje X. Entonces, conjunto de positividad, todos los que están arriba del eje X. Conjunto de negatividad, todos los que están abajo del eje X. Conjunto de ceros nos dice qué parte de la función toca o cruza el eje X. Siempre hablando del eje X. Entonces, a ver si puedo poner... Ahí está. Entonces, este puntito y este puntito serían conformarían el conjunto de positividad. ¿Sí? Que lo que vemos es justamente que son los valores donde la Y es positiva. ¿Sí? Son estos, este y este. ¿Sí? Los puntos que conforman el conjunto de positividad son esos tres. Fíjense que si yo borro los otros dos, me quedan esos tres puntos. ¿Qué tienen esos tres puntos que no tengan los otros dos? La Y es positiva, la Y es mayor que 0. Vamos a ver que el conjunto de positividad va a ser cuando la f de x sea mayor que 0. Decir f de x y decir y es lo mismo. Entonces el conjunto de positividad, si bien son los valores donde la función está por encima del eje x, van a ser los valores donde y sea mayor que 0, ¿sí? Como lo vemos acá. Estos valores, para que estén por encima del eje x, lo que tiene que pasar es que y sea
Se me fue la pantalla. Ahí está. Los valores de i tienen que ser positivos. ¿Sí? Tienen que ser mayores a 0 porque es justamente los valores de i lo que van a hacer que el puntito se mueva para arriba o para abajo. ¿Sí? Más allá de que yo mire siempre el eje X, es el valor de y el que me lo va a mover para arriba o para abajo. El valor de X me lo mueve a la derecha o a la izquierda, pero el valor de y me lo va a mover para arriba o para abajo. Entonces, dijimos que este punto y este punto son el conjunto de positividad, ¿sí? Porque están por encima del eje X. Ahora, este va a ser el conjunto de ceros, ¿sí? Es el punto donde está exactamente en el eje X. ¿Cuenta como conjunto de positividad los números que están en el eje Y? Sí, sí, por supuesto. Con que esté encima del eje X, por eso yo me tengo que olvidar del eje Y, por eso lo borro y me fijo todo lo que está por encima del eje X. No importa si está sobre el eje Y. Por ejemplo, que X valga 0 e Y valga, vamos a ponerle 4. Si X vale 0 e Y vale 4, me va a quedar el puntito acá. Ese puntito también va a ser un conjunto de positividad. ¿Por qué? Porque yo miro solamente el eje X y me fijo todo lo que está por encima, ¿sí? Todo lo que está arriba. Yo me olvido de que existe el eje y veo el eje X, todo lo que está arriba. Si está casualmente sobre el eje Y, no me influye. Entonces, este también sería conjunto de positividad. Dijimos entonces que el 0 es conjunto de ceros. Si el 0, 0, vamos a ver, no sé, el menos 2, 0 también, ¿sí? Porque está justo en el eje X. No está ni arriba del eje X ni abajo. Está exactamente sobre el eje X. Entonces, este punto también sería conjunto de ceros. Fíjense que todo lo define la y. Los positivos son los puntos que forman el conjunto de positividad, son los valores donde la y es positiva. ¿Sí? No importa si la x es negativa o positiva, lo que me importa es la y. Fíjense que todos estos valores de y son positivos, justamente porque es la y la que me dice si me muevo para arriba o para abajo. Después, cuando acá tengo, solamente voy a poder tener el 0, porque el conjunto de ceros es justamente donde está exactamente en el eje X. Y después nos queda este puntito solo, que va a ser el conjunto de negatividad. A ver qué color puedo elegir. No quiero que me quede azul y amarillo. Ahí está, violeta. Y este punto, ¿sí? El 2 menos 4, vamos a ver que es el que nosotros tenemos en estos puntitos que dibujamos, el único que pertenece al conjunto de negatividad, porque está por debajo del eje X. ¿Sí? Lo mismo, si yo quiero saber si es conjunto de positividad o negatividad, borro el eje Y y me fijo a ver quiénes están arriba y quiénes están abajo y quiénes están exactamente en el eje X. ¿Sí? Pero esto, si nosotros vemos el gráfico, vamos a ver que a medida que avancemos con las funciones, esto se va a volver más complicado y nos tenemos que manejar con los números. Entonces vemos que se cumple que cuando y es positivo, voy a estar en el intervalo, en el conjunto de positividad. Cuando y vale 0, voy a estar en el conjunto de ceros. Y cuando y es negativo, voy a estar en el conjunto de negatividad. ¿Sí? Entonces lo que me define si está dentro del conjunto de positividad, de negatividad o de ceros es la y.
Entonces, conjuntos de positividad cuando la f de x es mayor que 0. F de x, decir f de x o decir y es lo mismo. Cuando es conjunto de negatividad, vamos a decir que es cuando y es menor que 0. Y el conjunto de ceros, como se pueden imaginar, es cuando la f de x es igual a 0, es cuando la y es igual que 0, como ya vimos en el ejemplo. Como ya dijimos, una función es una relación, o sea que vamos a tener siempre dos conjuntos de elementos, uno que vamos a llamar x y otro que vamos a llamar y. Entonces, esa y es lo que me va a definir si estoy en el conjunto de positividad, en el conjunto de negatividad o en el conjunto de ceros. ¿Sí? Tengan muy presente que f de x es lo mismo que decir y. ¿Sí? Esta sería más o menos la introducción a funciones. ¿Sí? Son esos tres conceptos. Son esos 5 conceptos: dominio, imagen, conjunto de positividad, conjunto de negatividad y conjunto de ceros. ¿Sí? Eso lo vamos a aplicar a todas las funciones que vamos a ver a partir de ahora.